A ver, el siglo XX no es que simplemente nació, ¿eh? Fue forjado en el fuego. Vamos a desentrañar esta increíble historia de cómo una sola chispa pudo arrastrar al mundo entero a la guerra. Y todo, absolutamente todo, comenzó justo aquí. Un solo acto. Piénsenlo, un acto de violencia política brutal en las calles de Sarajevo. Nadie se imaginaba que esa sería la chispa que prendería fuego al mundo entero. Y bueno, ese evento que parecía aislado desató una catástrofe de proporciones épicas. Durante los siguientes 4 años, el costo humano fue, bueno, es difícil hasta de imaginar, 10 millones de vidas, 10 millones de personas que no volvieron a casa. Entonces, aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un solo asesinato, llevara a una catástrofe de escala mundial? ¿Cómo pudo el mundo entero incendiarse de una forma pero tan rápida? Eso es lo que vamos a desglosar. Miren, para entenderlo hay que ver el panorama completo. El asesinato, como decíamos, fue solo la chispa. La verdad es que Europa entera era un auténtico polvorín. Solo faltaba que alguien encendiera la mecha. Ok, primera causa profunda, el imperialismo. Pensemos en esto como una competencia feroz. Las grandes potencias, como si fueran gigantes peleando, chocaban por todas partes del mundo buscando colonias y recursos. Esto, claro, generó una rivalidad tremenda, sobre todo entre Gran Bretaña, que ya era un imperio, y una Alemania nueva, poderosa y con muchísimas ganas de crecer. El resultado, una carrera armamentística de locos. La segunda pieza de este rompecabezas, el sistema de alianzas. Irónicamente, se suponía que esta red de tratados iba a mantener la paz. Imagínense, pero en la práctica, lo que hizo fue crear 2 grandes equipos, 2 bandos armados hasta los dientes. La regla era simple y peligrosa. Si atacas a uno de mis amigos, me atacas a mí. Así, cualquier problema local, por pequeño que fuera, podía convertirse en una guerra de todo el continente. Y el tercer ingrediente, y vaya que era explosivo, el nacionalismo. Esta idea de mi nación por encima de todo estaba hirviendo, especialmente en la región de los Balcanes. No por nada le llamaban el polvorín de Europa. Ahí estaba la mecha, lista para ser encendida. Y así es como se veía el tablero. Un continente literalmente partido en 2. Por un lado teníamos a la Triple Alianza, con Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Aunque Italia, bueno, ya veremos qué pasa con ellos. Y en la otra esquina, la Triple Entente, Francia, Gran Bretaña y Rusia. El escenario estaba más que listo para el desastre. Y entonces, con el asesinato del archiduque, ¡pum!, cae la primera ficha de dominó. Lo que vino después fue una reacción en cadena que nadie, absolutamente nadie pudo detener. Miren la velocidad con la que todo se fue al diablo. Es impresionante. Un día, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. 2 días después, Rusia, que era aliada de Serbia, moviliza su ejército gigante. Al día siguiente, Alemania, que era aliada de Austria-Hungría, le declara la guerra a Rusia, luego a Francia. Y para rematar, entra Gran Bretaña. En poco más de un mes, toda Europa estaba en llamas. Vertiginoso. Y aquí es donde la historia da un giro oscuro. Esa guerra que muchísimos pensaban que iba a durar unas semanas, que para Navidad todos estarían en casa, pues no. Se convirtió en un tipo de conflicto que el mundo jamás había presenciado. Al principio, todos tenían planes de victorias rápidas, de moverse rápido y ganar. La famosa guerra de movimientos. Pero ¿saben qué? Fracasó. Rotundamente. Y en su lugar, tuvimos la brutal guerra de posiciones. ¿Qué significa eso? Que los ejércitos, sobre todo en el frente occidental, literalmente cavaron zanjas y se quedaron ahí, en una red infernal de trincheras que iba desde Suiza hasta el mar. Y claro, este estancamiento mortal se mantuvo gracias a un arsenal de armas completamente nuevo y aterrador. Estamos hablando de la era industrial aplicada a la muerte. Ametralladoras que cegaban vidas, artillería pesada que destrozaba todo, el horrible gas venenoso. Una masacre a una escala que nadie había concebido posible. Esto nos llevó a batallas como Verdún en 1916. Ya no se trataba de ganar terreno, sino de agotar al enemigo. Pura y dura guerra de desgaste. El resultado, cifras que hielan la sangre. Casi 500.000 de bajas por cada bando. 500.000 de franceses y 500.000 de alemanes.
Y si pensaban que Verdún fue terrible, la batalla del Somme fue todavía peor. Más de 1 millón de bajas en total, 1 millón de personas entre los dos bandos. ¿Y para qué? Para ganar o perder unos cuantos kilómetros de lodo y sangre. Una locura. Llegamos a 1917. La guerra estaba completamente estancada. Un empate sangriento y sin fin. Pero un estancamiento así no podía durar para siempre. Y de repente, dos eventos gigantescos, dos puntos de inflexión, iban a cambiarlo todo. El primer gran cambio vino de Rusia. Ojo, no fue una, sino dos revoluciones. La primera, en febrero, sacó al zar, pero mantuvo al país en la guerra. Pero la segunda, en octubre, fue la que lo cambió todo. Los bolcheviques de Lenin tomaron el poder con una promesa muy clara y muy popular: sacar a Rusia de la guerra, ya. Y cumplieron su promesa. Con este tratado, una Rusia completamente agotada por la guerra sale de la pelea. Esto fue un cambio sísmico. De repente, una de las potencias aliadas más grandes estaba fuera de juego. Para Alemania, esto parecía una oportunidad de oro. Pero, como en una película, mientras una puerta se cerraba, otra se abría. La agresión alemana, sobre todo con sus submarinos, y un famoso telegrama a México, terminó por convencer a un gigante que hasta entonces se había mantenido al margen: Estados Unidos. Sale Rusia, entra Estados Unidos. Y con eso, la balanza se inclinó. Definitivamente. La llegada de tropas frescas, de recursos casi ilimitados de Estados Unidos, significó el principio del fin para las potencias centrales. Había llegado la hora de la verdad. El colapso fue increíblemente rápido. En 1918, Alemania lanza una última ofensiva masiva, un último intento desesperado, y fracasa. A partir de ahí, los aliados contraatacan con todo, y los socios de Alemania empiezan a rendirse uno tras otro. Para colmo, la revolución estalla dentro de la propia Alemania. El Kaiser tiene que irse y finalmente, el 11 de noviembre de 1918, se firma el armisticio. La Gran Guerra, por fin, había terminado. Y entonces, el mundo tuvo que despertar y contar los muertos. ¿Recuerdan la cifra del principio? 10 millones. 10 millones de soldados muertos. Un número que es casi imposible de comprender de verdad. La llamaron la guerra para terminar todas las guerras. Qué ironía, ¿verdad? Porque aunque había terminado, su legado de imperios destruidos, de nuevas naciones y, sobre todo, de resentimientos profundos, no solo le daría forma el resto del siglo XX, sino que estaba sembrando las semillas para una guerra todavía peor, todavía más devastadora.